que a través de tu Santo Espíritu tú puedas hablar a través de mi boca, Señor, y podamos bendecir a cada uno de mis hermanos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Dale un fuerte aplauso al Señor, hermano. Nos gozamos en esta tarde por lo que el Señor está haciendo, ¿verdad? Y por lo que el Señor seguirá haciendo. Miren, esta tarde vamos a hablar de un tema un poquito complicado, ¿verdad? Que es el perdón, pero el Señor lo puso muy fuerte en mi corazón. ¿Por qué es un poco delicado? Porque cuando nos hablan y nos tocan los sentimientos, nosotros no queremos saber nada de eso, ¿verdad? Cuando nos hablan de perdón, uno comienza a sentirse incómodo porque uno dice, perdonar, o no se lo merece, o esta persona, si Dios la conociera como es, Él tampoco la perdonaría, ¿verdad? Pero no es así. Recuérdense que hoy estamos celebrando nuestra Santa Cena, y eso nos da la pauta a nosotros de que hubo un justo que murió para perdón de nuestros pecados, y esa sangre nos perdonó a nosotros. No importa lo que hayamos hecho, lo más vil si usted quiere, pero la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Amén. Gloria a Dios. Y lo más hermoso, que esa sangre nos perdona, ¿verdad? Nos sentimos perdonados, nos sentimos, como dicen nuestros hermanos mexicanos, nos sentimos a gusto, ¿verdad? Porque sabemos de que nos han quitado toda culpa. Entonces hoy vamos a ver un poquito de lo que es el perdón y lo que Dios requiere de nuestras vidas. Así que vamos a leer y vamos a empezar leyendo lo que es una definición de lo que es el perdón según el diccionario bíblico, ¿verdad? Y dice que el perdón dice liberar a una persona de la culpa y de sus consecuencias, dice, incluyendo el castigo. Usualmente dice como un acto de favor, dice, compasión o amor, con el objetivo de restaurar, dice, una relación personal rota. El perdón puede involucrar, dice, tanto la remisión del castigo como la cancelación de deudas. ¿Quiénes quieren cancelar deudas hoy? Amén. Vamos a cancelar deudas hoy. Va a haber restauración el día de hoy. Va a haber sanidad el día de hoy. Así que usted prepare ese corazón, porque cuando llega el perdón, llega la libertad a nuestras vidas. Amén. Gloria a Dios. Me emociona hablar del perdón. ¿Por qué es importante el perdón, hermanos? Porque nosotros ya fuimos perdonados. Nosotros ya fuimos liberados. Así que en la palabra del Señor, cuando comenzamos a estudiar lo que es el perdón, hay varias definiciones de lo que es el perdón y se utiliza en diferentes formas el perdón. Yo no las voy a abarcar todas, solo voy a abarcar unas cuantas, pero sé que van a ser de edificación para nuestras vidas. Y yo quiero hablarle a usted un poquito sobre lo que es el perdón kafar. Mire, este perdón dice que es expiar. Expiar es pagar una deuda, dice acondonar, dice aplacar o cancelar, anular, apaciguar, aplacar, corregir, dice es evitar, expiación, expiar, limpio, pacto, dice es perdonar, propicio, purificar, reconciliación, reconciliar y satisfacción. Mire, la parte importante que tiene el perdón kafar es que se hablaba de la forma de cubrir con derramamiento de sangre el pecado. A eso se refiere el perdón kafar, que no era un perdón que es como el que hemos recibido nosotros, sino era un perdón que cubría el pecado del que había pecado. Y si alguien necesitaba el perdón, cubría ese perdón también, pero era temporal, porque el Señor perdonaba los pecados, pero era un perdón temporal, no era un perdón continuo. Después de cada cierto tiempo ellos tenían que volver a traer una ofrenda para que esos pecados fueran perdonados una vez más. Pero mire lo que dice en Deuteronomios 21:8, dice perdona, dice, o dice cubre. Estamos hablando de kafar, que cubre, dice perdona o cubre, dice a tu pueblo Israel, dice el cual has redimido, oh Señor, y no imputes, dice, la sangre inocente de tu pueblo a Israel, dice, y la culpa de la sangre le será perdonada. O sea, aquí el pueblo de Israel le están pidiendo que por favor cubra las faltas, que el Señor perdone las ofensas que ellos han realizado en contra de Él. Y por eso la importancia que decía cubre.
cubre con tu sangre. La sangre de los becerros era la que cubría esos pecados y era lo que les otorgaba a ellos el perdón, pero era ese perdón temporal. Y mira lo que dice Salmo 78:37, dice: mas él siendo compasivo, mira lo que decía la profecía de hoy, mas él siendo compasivo, dice, perdonaba o cubría, dice, sus iniquidades y no los destruía. Muchas veces dice, contuvo su ira y no despertó su furor. ¿Por qué no lo hacía? Porque él es compasivo, hermanos. ¿Por qué no nos condena en este momento? Porque él es compasivo. Si usted no lo sabía, él es paciente con nosotros. Él nos da, como decimos en buen latino, ¿verdad? Nos da cuerda y nos da cuerda hasta que llegamos a un momento que se nos termine, y entonces vamos a sentir el furor del Señor en nuestras vidas, que yo espero que no sea el caso de nosotros. Por eso el Señor nos advierte a tiempo, ¿verdad? Y así como hoy nos está advirtiendo, es mejor que perdones, si no tu vida se va a terminar. Eso es lo que el Señor está haciendo en esta tarde. Entonces por eso le decía que perdonaba o que cubriera, dice, todas sus iniquidades. ¿Quieren ser perdonados de todo? Yo quiero ser perdonado de todo. Como decía el salmista David, aún aquellos pecados que me son ocultos, Padre, desde a esos, por favor, perdóname. Pero siguiendo adelante, dice, también tenemos el perdón que viene de la palabra nasa, pero este perdón es diferente. ¿Saben por qué? Porque el otro era para cubrir. Este es diferente. Mire, dice es elevar en una gran variedad, dice, de aplicaciones, figurativamente o literalmente. Dice es acarrear, hacer, aceptar, acepto. Dice que es admitir. Solo le voy a marcar las que yo marqué por alguna razón, que es admitir, aliviar, apresurar, arrebatar, carga o cargar, liberar, llevar o quitar. Mire, fueron las palabras que yo remarqué. Ahora, ¿por qué remarqué esas palabras? Porque cuando nosotros hablamos del perdón, hay una parte muy importante que tenemos que admitir si necesitamos recibir el perdón o si necesitamos darle el perdón a alguien. Necesitamos admitirlo, ¿verdad? Yo reconozco y admito que necesito perdonar a una persona que me ofendió. Yo necesito y admito reconocer que necesito conceder un perdón o necesito recibir un perdón para mi vida. Entonces, otra es aliviar. ¿Por qué aliviar? Porque cuando nosotros perdonamos, cae una carga de nuestro corazón. Nosotros sentimos de que un peso cayó de nuestras vidas. Cuando nosotros perdonamos, nos sentimos más livianitos, como dice nuestra hermana Ariana, más livianitos, ¿verdad? Nos sentimos cómodos de saber de que ya no llevamos una carga en nuestras vidas. Por eso es que cuando nosotros no hemos llegado a alcanzar o a entender el perdón en nuestras vidas, andamos cargados y muchas veces andamos amargados porque no entendemos lo que es el perdón en nuestras vidas. Y lo que es el apresurar es porque nosotros tenemos que apresurarnos a recibir o a dar ese perdón en nuestras vidas. No nos podemos dar el lujo de poder llevar una carga que nosotros no podemos llevar, arrebatar, porque nosotros tenemos que arrebatar las bendiciones, hermanos. Y si esta tarde el Señor te está hablando de perdón, arrebata esa bendición que el Señor tiene para tu vida. No la pases desapercibida, porque si tú no arrebatas, te vas a perder la bendición que el Señor tiene para ti el día de hoy. La otra es la carga. Nosotros necesitamos soltar esa carga. En un estudio que hicieron en una universidad de Estados Unidos hace muchos años acerca de lo que era el perdón y la amargura, ¿sabe qué hicieron ellos? En un salón de clases dice que ellos pusieron en un costal, ellos pusieron muchas papas, y el trabajo para entender el perdón y para entender la amargura era de que ellos tenían que colocarse, pónganse a pensar, una mochila o un backpack, como le dicen, ¿verdad? Y se lo llenaron de papas y se lo pusieron, pero el trabajo era de que ese costal no se lo tenían que quitar ni para bañarse, ni para dormir, ni para comer, lo tenían que tener perpetuamente. Los primeros días, ¿verdad? Ellos contentos con sus costales, hacían bromas, jugaban, pero ya después dice que de una semana ellos comenzaron a sentirse incómodos.
Para ellos ya comenzó a sentir fastidio. Para ellos ya era cargar aquella bolsa en su espalda y no se podían liberar de ella porque tenían que cumplir el reto. Pero al pasar de la siguiente semana ellos comenzaron a sentir mal olor. Y que ustedes saben que cuando la papa comienza en un estado de descomposición, es un olor fuerte que no es agradable, ¿verdad? Entonces ya cuando ellos comenzaron a sentir ellos ese olor, le dijeron al maestro: ¿sabes qué? Necesitamos quitarnos esto porque esto es insoportable, no lo podemos llevar. Entonces le dijeron ellos: necesitamos quitar esa carga. Entonces ahí fue donde el maestro les dio la lección y le dijo: así es el pecado, así es la amargura y así es el perdón. Si tú no te lo quitas, vas a comenzar a sentir que sacas mal olor porque no te puedes liberar de él. Entonces sí es importante que nosotros nos liberemos de esa carga, que nosotros encontremos la libertad, que nosotros llevemos libertad para quitar ese peso que nos asedia a nosotros. Y para eso fue que Jesucristo vino, para que nosotros echáramos nuestras cargas sobre Él, para que nosotros encontráramos la libertad. Isaías 61 dice que Él vino a dar libertad a los cautivos. Amén. Para sanar a los quebrantados de corazón. Entonces Él venía con un propósito para bendecir nuestras vidas. Ahora miremos adelante. Este es un ejemplo muy claro de lo que es el perdón NASA. Porque dijimos que es de quitarse, de poder despojarnos de ese perdón. Y mire dónde lo encontramos nosotros. Como dicen nuestros hermanos, cualquier coincidencia es pura casualidad, ¿verdad? Y en Génesis 50:17 dice: y así diréis a José: te ruego que perdone la maldad de tus hermanos y su pecado, porque ellos te trataron mal. Y ahora dice: te rogamos que perdone la maldad de los siervos de Dios, de tu padre. Dice: y José lloró cuando le hablaron. Ahora diga usted: ¿por qué lloró José? ¿Qué sucedió en la vida de José? ¿O por qué los hermanos estaban preocupados que José no les iba a perdonar? Porque recuerdan ustedes la historia de José. Los hermanos habían vendido a José y fueron a decirle a su papá. Le dijeron: mira papá, nos imaginamos que una bestia salvaje mató a José y encontramos sus vestiduras. Y dice que amargaron el corazón de su papá porque su papá lloró amargamente por la vida de su hijo. Y vinieron ellos y lo vendieron, dice, lo metieron en un pozo. Y cuando venían los madianitas lo sacaron y lo vendieron para que él fuera esclavo de ellos. Y se fue José por muchos años. José se fue. Y mire, al tiempo ellos regresan porque hubo una hambruna en esa tierra, hubo hambre, hubo necesidad, y ellos van y ellos se encuentran con José y ellos tienen un reencuentro con José. Y cuando José los mira a ellos, dice que José se enojó. Y José sabía que ellos eran sus hermanos. Pero usted, ¿qué cree? Había un resentimiento en el corazón de José por lo que sus hermanos le habían hecho a él. Y por eso los hermanos sabían la culpa que ellos llevaban y el perdón que a ellos les faltaba. Y mire, dice entonces, después de que ellos llevan este mensaje a José pidiéndole perdón, el papá no había dicho nada. Ellos dijeron: lleven este mensaje a José. Pero ellos se presentaron. Entonces dice: entonces sus hermanos vinieron, dicen también, y se postraron delante de él y dijeron: he aquí somos tus siervos. Dice: pero José les dijo: no temáis, ¿acaso estoy yo aquí en el lugar de Dios? Dice: dice: ¿acaso estoy aquí en el lugar de Dios? José los perdonó a ellos. Y José les dijo: no teman por sus vidas, porque para tiempos como estos, tú no sabes, le dijo, si para tiempos como estos el Señor me trajo a mí a este lugar para preservar la vida de muchos. Y dice que cuando José los vio a él, dice que se echó sobre ellos y comenzó a llorar, porque él vio que había un arrepentimiento en ellos, un arrepentimiento de perdón. Dice que ellos, se postraron delante de él.
Y yo creo de que eso fue lo que a José le tocó su corazón cuando él vio a sus hermanos, porque dice de que ellos se postraron delante de él. Él lo había visto en un sueño, pero ahora, como dice, sus ojos veían lo que sus hermanos estaban viendo. Y ese acto de humildad, dice, tocó el corazón de José y él los perdonó. Hermano, es necesario que cuando nosotros sabemos de que llevamos una carga de perdón en nuestras vidas, nosotros tengamos el valor para ir a poder enfrentar y poder humillarnos y poder inclinarnos para poder pedir perdón. Si nosotros no nos humillamos, nosotros nunca vamos a perdonar. ¿Me perdonas? Ok, sí, te perdono, está bien. Es necesario que me perdones. Si no te preocupes, ya te perdoné. O que te perdone Dios, porque yo no perdono, ¿verdad? No te inclinas para recibir el perdón ni para pedir perdón. Si quiere ella que me perdone, pues yo no le voy a pedir perdón, porque no te has inclinado, no te has humillado para poder pedir perdón a la persona que ofendiste o la persona que te ofendió. Es necesario que te humilles. Aún para recibir el perdón necesitas humillarte para poder recibir el perdón. Los hermanos de José lo hicieron, se humillaron y le dijeron: somos tus siervos, aquí estamos a tu servicio, queremos pagar la deuda que teníamos contigo. ¿Y cuál fue el pago? Recibir el perdón de su hermano al que ellos habían ofendido. Entonces, en esta tarde, hermanos, lo que el Señor está dando a nuestras vidas es, ahí en tu corazón comienza a meditar y comienza a recapacitar si hay alguien en tu corazón que te haya perdido perdón y tú no lo perdonaste. O tal vez alguien a quien tú hayas ofendido y no le hayas pedido perdón y aún no te has inclinado delante de él, no te has humillado delante de él. Y en verdad no es delante de él, sino es un acto de humillación de parte de nosotros hacia nuestro Señor. Decirle: Señor, yo no soy digno, pero tú sí eres digno. Y si tú perdonaste, ¿por qué yo no voy a perdonar? O sea que si nosotros no perdonamos, nos estamos sintiendo más grandes. Aquel que lo dejó todo, dice que se hizo siervo, se hizo hombre por amor a nosotros. Dejando todo, lo dejó por amor a nosotros para venir a perdonar. Entonces nosotros tenemos que adquirir ese perdón. Nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a dar y a recibir el perdón que nosotros necesitamos. Mire, otro ejemplo, en Génesis 33:1. Aquí miramos otro vivo ejemplo. Dice: y alzando Jacob los ojos, dice, he aquí, dice, Esaú venía con 400 hombres con él, dice. Entonces dividió a los niños entre Lea y Raquel y las dos siervas. Mire lo que hizo José. Dice que aquí dice que Esaú, dice, venía con 400 hombres con él, dice. Entonces dividió a los niños entre Lea y Raquel, dice, y las dos siervas, porque diría: primero que voy a proteger a mi familia. Pero mira lo que sucedió. Y dice: y puso a las siervas, dice, con sus hijos delante, y a Lea a sus hijos después, y a Raquel con José, dice, en último lugar. Mira lo que sucede aquí. Aquí fue donde el Señor me mostró algo a mí tremendo. Dice: y él se les adelantó, dice. Mira, hermanos, él tomó la iniciativa y él se adelantó de las siervas y de sus esposas y de sus hijos. Él se adelantó y dice: y se les adelantó y se inclinó, dice, hasta el suelo. Mire, hermanos, esto es algo tremendo, porque dice que se inclinó, se postró delante de su hermano, aquel al cual él le había quitado su primogenitura. Ese era el enojo que Esaú tenía con él. Pero dice que no solo se inclinó, sino dice que se inclinó 7 veces. 7 veces, dice, hasta que llegó, dice, cerca de su hermano. Pero algo que Dios me habló en este pasaje, hermanos, es de que tú no te puedes inclinar si aún hay orgullo en tu corazón.
Tú no te puedes inclinar si tú no has reconocido de que hay una necesidad de perdón sobre tu vida. Porque dice que él, cuando él lo vio, él reconoció y él diría: yo sé que te ofendí, yo sé de que te quité algo que te pertenecía, pero ahora yo vengo arrepentido y yo me voy a postrar delante de ti. Y dice que él se inclinó 7 veces. Y esto me lleva a otro pasaje de la palabra del Señor que no lo escribí porque es muy largo, que escribirlos todos, pero creo que sí me lo sé. Y es de la historia de Naamán. Dice que a Naamán tenía la necesidad de poder ser sanado. Y dice que Naamán dice que fue donde el profeta y le dijeron: preséntate delante del profeta. Y cuando dice que Eliseo vio que él estaba enfermo, dice que él vino y le dijo: métete al Jordán 7 veces. Y sabe una cosa, que cuando hablamos del Jordán, el Jordán nos habla de humillación, nos habla de la humildad que nosotros tenemos que tener. Y dice que le dijeron: sumérgete 7 veces. Y dice que Naamán no quería. Y cuando vieron sus siervos, dice que a Naamán que él no se quería sumergir, dice que le dijeron: pero si todo lo que te pidió el profeta fue de que te sumergieras en el Jordán. Pero él le dice: pero hay otros 2 ríos que son más limpios, que se me olvidó el nombre de ellos. Y él dice: ¿por qué me mandó al río más sucio? Porque el Señor quería ver su humildad. El Señor quería saber cómo estaba su corazón. Pero dice que los siervos le dijeron: pero le dijeron: pero métete, ¿qué pierdes con que te metas? Y dice que se sumergió Naamán en el agua del río Jordán. Y cuando él salió del río Jordán, dice, yo no sé si él contó 1, contó 2, contó 3, contó 4, 5, 6, 7. Contó 7 veces. Y cuando él salió de ahí, dice que su piel era como de un niño. Porque era necesario, primero, que él fuera obediente. Segundo lugar, que él tuviera la capacidad para poderse ocultar, para poderse sumergir las 7 veces. Entonces nosotros no podemos ejercer el perdón en nuestras vidas si nosotros no podemos ser humildes. Si nosotros no nos podemos humillar, jamás vamos a poder perdonar lo que hay en nuestros corazones. Se necesita mucho valor para perdonar. No es algo que nuestro corazón no puede hacer. Es algo que nuestro orgullo no nos deja. Yo no le voy a pedir perdón a mi hermano que me ofendió. Yo no le voy a pedir perdón a mi esposa. Yo no le pido perdón a mi esposo. Yo no le pido perdón a mis hijos. ¿Por qué? Porque hay orgullo en ti todavía. Estás actuando como Naamán. Y el Señor lo que Él quiere es que nos humillemos. Fácil va a ser, no va a ser fácil. Porque cuando al Señor vinieron, y mire, el número 7 es el número 7 de la plenitud de Dios, ¿verdad? Pero dice que cuando a Jesús le preguntó Pedro, le dice: Señor, ¿y hasta cuántas veces tenemos que perdonar? Y él le dijo: no te digo hasta 7, le dijo, sino te digo hasta 70 veces 7, que era necesario perdonar. Así que si tú has perdonado y te viene otra vez a la memoria que esa persona te ofendió, vuélvelo a perdonar. Y te vuelve a venir a la memoria, vuélvelo a perdonar, porque la palabra del Señor dice 70 veces 7. Son 70 veces 7 las que tenemos que perdonar. Y aquí era donde el Señor me hablaba a mí, porque el Señor me decía 7 días. Y a los 7 días de la creación yo descansé, me decía el Señor. Entonces Él me decía: yo quiero traer descanso para mi pueblo, pero mi pueblo está agobiado, está atribulado en los quehaceres y se olvida del descanso que yo quiero para sus vidas. Si Dios siendo Dios, hermano, si Dios siendo Dios tomó un descanso, Él quiere que nosotros nos descansemos también, que nosotros podamos despojarnos de lo que nos está asediando, que nosotros podamos despojarnos de aquello que está en nuestro corazón. Y una de esas cosas es el perdón. Tenemos que perdonar. Echemos atrás el pasado. Perdonar no quiere decir que tú le digas a la persona que te ofendió: te felicito porque me ofendiste. No es decirle a la persona: ¿sabes qué?
ya me olvidé de lo que tú me hiciste. No, es un proceso en tu vida, pero sí va a traer sanidad interior a tu corazón, porque el Señor viene pronto, hermanos. El Señor viene pronto y nosotros necesitamos estar listos, necesitamos estar preparados. No tenemos por qué llevar ese saco de papas en nuestra espalda donde va incluido el perdón, sino tenemos que estar libres, reposados en el Señor. Hermanos, el Señor, si alguien te ofendió y te lastimó, déjame decirte de que el Señor dice que no va a tomar por inocente al culpable. Pero tú no juzgues, tú no emitas un juicio, porque a su tiempo el Señor hará lo que tenga que hacer. Pero tenemos que aprender a descansar en el Señor. Entonces, cuando venga en su corazón, venga lo que es el perdón, es que perdonar a este. Acuérdese el 70 veces 7. Pero es que ya le pedí perdón una vez. Sí, pero dice que Naamán se sumergió 7 veces en el río de la humildad. Dice que Jacob se humilló 7 veces delante de su hermano, mostrándole en una rendición total a él 7 veces, diciéndole: perdóname, 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 o reconozco que te ofendí, reconozco que te ofendí. Entonces dice que Esaú corrió y encontró, dice, y lo abrazó, y echándose sobre su cuello, dice, lo besó y los dos lloraban. Hermanos, es necesario que busquemos el perdón. Es necesario que no pasemos desapercibidos. Es necesario que nosotros le pongamos mucha atención, porque puede hacer de que eso evite la bendición un día de poder llegar a la presencia del Señor, y que perdamos disfrutar las bendiciones que Él tiene para nuestra vida. Porque la falta de perdón trae amargura a nuestro corazón. Trae amargura a nuestro corazón. No podemos disfrutar, no podemos estar tranquilos en ningún lugar. ¿Por qué? Porque falta perdón en nuestro corazón. Y no solo es de dar y pedir perdón, hermano. Hay que pedir perdón por lo que uno hace equivocadamente. Tenemos que tener mucho valor. Tenemos que confrontarnos a nosotros mismos y decir: hey, dice Salmo 103: bendice alma mía Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Él es el que perdona todas tus iniquidades. Dice: goces, hermano. Él que es el que perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, dice la palabra del Señor. Y si Él sana todas tus iniquidades, Él va a perdonar todas tus iniquidades, todas tus dolencias se las va a perdonar. Pero es necesario, hermanos, que nosotros recapitulemos nuestra vida y comencemos a pensar nosotros en dónde nosotros fallamos, a quienes nosotros ofendimos, quienes a nosotros nos ofendieron. Me ofendiste, pero te perdono. En el nombre de Jesús, por la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario, yo te perdono. Por la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario, nos dio la autoridad y la capacidad de poder perdonar a nosotros también. Mire, por eso dice: el reino de los cielos puede compararse, dice, a cierto rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Y al comenzar a ajustarlas, dice, le fue presentado uno que fue, dice, que le debía 10,000 talentos. Sigamos adelante. Dice: pero no teniendo él con qué pagar, su señor ordenó que le vendieran junto con su mujer e hijos. Mira, hermano, por no quererlo perdonar, comenzaron a ajustar cuentas, y dice que les dijo que lo vendieran a él, a su esposa y a sus hijos. Mire hasta dónde la falta de perdón puede afectar a nuestras generaciones. Dice: y todo, dice, lo que poseía, y que le pagaran la deuda. Entonces el siervo cayó postrado ante él, diciendo: ten paciencia conmigo y todo te lo pagaré. Y el señor de aquel siervo tuvo compasión y lo soltó y le perdonó la deuda. A ese que se le perdonó la deuda eres tú. No se te olvide.
Pero al salir aquel siervo, dice, encontró a uno de sus siervos que le debía 100 denarios, y echándole mano lo abogaba diciendo: págame lo que le debes, lo que me debes. Entonces dice, su consiervo, dice, cayendo a sus pies, suplicaba diciendo: ten paciencia conmigo y te pagaré. Sin embargo, él dice, él no quiso, que fue y lo que echó, dice, a la cárcel hasta que pagara, dice, lo que debía. Mire qué siervo más malo. Se le olvidó la gran deuda que él le habían sido perdonada, y él miró la deuda que tenía con su hermano, que solo era de 100 denarios, y él no se la quiso perdonar, sino que ordenó que lo echaran a la cárcel. Hermano, nosotros no podemos encarcelar a nadie en nuestro corazón. Tanto odiamos a las personas que nos caen mal, que lo que hacemos es cargarlas aquí encerradas en nuestro corazón. Aquí los cargamos encarcelados porque no los queremos perdonar, pero nos caen mal y los cargamos cerca del corazón. Así dice que cuando vinieron sus consiervos, cuando vieron, dice, sus consiervos lo que había pasado, dice, se entristecieron mucho y fueron y contaron a su señor, dice, todo lo que había sucedido. Entonces, llamándolo, su señor le dijo: siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me suplicaste. ¿Cuánto le han suplicado al Señor que les perdone una deuda? ¿Alguna vez usted le ha suplicado al Señor: perdóname, yo cometí un error, lastimé a alguien, y yo te pedí, Señor, que me perdonaras, y el Señor te perdonó? Y dice: ¿no deberías tú también haber compadecido, dice, de tu siervo, dice, así como yo me compadecí de ti? Hermano, este mensaje es para nosotros el día de hoy. El Señor te está diciendo, poniéndolo en nuestro tiempo, con nuestras palabras. El Señor te está diciendo: ¿acaso no yo ya perdoné tus pecados que tú trajiste el día que rendiste tu vida delante de mí? Ahora dice el Señor a tu vida: ahora tú, ¿por qué no perdonas a aquellos que te ofendieron, aquellos que te lastimaron? ¿Por qué no los perdonas? Eso es lo que el Señor nos está diciendo en esta tarde. Dice: y enfureció su Señor, dice, y lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que él debía. Escuchen esto. Así también, dice, mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de corazón cada uno a su hermano. Si nosotros no perdonamos, hermanos, vamos a tener que pagar la deuda que nosotros teníamos pendiente. ¿Sabe cuál es lo más preocupante? De que a este siervo, en el ejemplo que el Señor Jesús nos pone en esta historia o en esta parábola, es de que ya le habían perdonado, pero ahora la orden fue: échenlo a la cárcel hasta que pague el último de su deuda. O sea que lo que se te fue perdonado, si tú no perdonas, te van a hacer que lo pagues. Y por eso es que tenemos la necesidad del perdón. Si en esta tarde el Señor te está poniendo a alguien en tu corazón, comienza a perdonar. Si hay alguien que el Señor te está poniendo en tu mente, aunque tengas que llorar, vas a tener que perdonarlo. Porque esto no viene de parte mía, esto viene de parte del Señor. El Señor está hablando a tu corazón porque Él sabe de que hay una necesidad en tu vida y Él no quiere ajustar cuentas contigo. El Señor no quiere cobrarte lo que ya te perdonó, porque Él ya te lo perdonó. Pero si tú no lo perdonas, Él va a traer una vez más lo que tú no has perdonado. Ahora mira lo que dice el perdón salak, que es perdonar, perdonar, que es el perdón que viene de parte de Dios. ¿Cuántos quieren ese perdón? Todos lo queremos. Dice, en Él, dice, tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, dice, según las riquezas en gloria. ¿En quién tenemos perdón? ¿En quién tenemos redención?
en su sangre, en la sangre que el Señor Jesucristo derramó en la cruz del Calvario. Gócese, porque en esta tarde estamos celebrando esa comunión, y estamos recordando que cuando Él derramó esa sangre, dijo: he aquí yo vengo, y cuando yo venga yo voy a servir de ese vino para ustedes. Pero esa sangre también nos recuerda que Él hizo un pacto en nuestras vidas y que nosotros tenemos que saldar una deuda. Mire, a ver, despertaban y te marca. Hermanos, cuando nosotros nos ponemos a cuentas con el Señor, nuestra vida va a comenzar a tener un cambio. Lo que usted mira aquí en esta tarde, lo que es la comunión, que es un acto profético que el Señor Jesús dio una ordenanza para nosotros, para que nosotros lo hiciéramos, porque lo hacemos creyendo de que así como ese vino y ese pan es entregado para nosotros, así lo hizo Él un día en la cruz del Calvario. Y mira los beneficios que Él dejó para nuestras vidas. Usted comience a hablar con el Señor. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo. Hermano, cuando tú llegaste a los pies del Señor Jesús, el Señor cumplía este pasaje que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, dice, mas tenga vida eterna. No se goza, hermanos, que el derramamiento de sangre lo primero que te trajo fue vida eterna, para que tú tuvieras una oportunidad de vida eterna sobre ti. Ahí dile: Señor, gracias. Y yo te voy a pedir que en lo que yo te estoy insertando estos versículos, tú pases. No te quedes en tu lugar, quédate aquí, ven aquí a participar con nosotros. Dice Romanos 5:1, dice: por tanto, dice, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz, dice, para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, no solo te dio vida eterna, te dio paz. El Señor quiere que haya paz en tu ser interior. El Señor quiere de que tú no estés atribulado, que no estés abatido, que no vengas y que tú creas de que estás perdido, sino que el Señor extiende su mano de paz sobre tu vida. Él quiere manifestarse como el Dios de paz sobre tu vida, sobre el problema que tú tienes, sobre la necesidad que tú tienes, sobre aquello que no te deja descansar. El Señor te dice: aquí yo te he justificado por la fe, te doy paz. Isaías 53:5 dice: mas fue Él herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo, dice, por nuestra paz cayó sobre Él. Hermano, si estás enfermo, si hay una dolencia en tu cuerpo el día de hoy, déjame decirte que dice que por nuestra paz cayó sobre Él, dice, y por sus heridas hemos sido sanados. Declara sanidad sobre tu cuerpo en esta hora. Ahí donde tú te sientas enfermo, declara sanidad. Declara sanidad sobre tu corazón. Declara sanidad sobre esos riñones. Declara sanidad donde hay una dolencia. Declara, porque hay sanidad. Pon tu mano ahí donde está ese dolor. Pon tu mano donde tú sientas tu necesidad y dile: hay sanidad en el nombre de Jesús. Su palabra lo dice. Su palabra dice que por lo que Él sufrió en la cruz del Calvario, las heridas que Él sufrió, Él te da sanidad a tu cuerpo. Así dice que el Hijo del Hombre os hace libres. Y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. La sangre de Jesucristo trae libertad a tu vida, hermano. La sangre de Jesucristo trae libertad a tu vida. Hermanos, y no solo trae libertad, no solo trae vida eterna, no solo trae sanidad. Dice: si alguno está en Cristo, dice, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Hermano, eres una nueva criatura.
Eres una nueva criatura en el Señor. El Señor te está dando una oportunidad para poder traer bendiciones sobre tu vida. El Señor hoy quiere sanar tu corazón. Él dice: yo he venido para dar libertad al cautivo, para venir a sanar a los quebrantados de corazón. El Señor quiere hoy traer una unción especial sobre tu vida, pero sobre todo el Señor quiere traer unción sobre tu corazón. Él quiere que se rompa todo yugo que te está atando con la falta de perdón. El Señor quiere abrir cárceles en esta tarde. El Señor quiere de que tú seas libre. Dice la palabra: si el Señor os libertare, seréis verdaderamente libres. Y te tienes que sentir libre en esta tarde, porque Él ya derramó esa sangre en la cruz del Calvario. Pídele perdón al Señor. Glorifica el nombre del Señor. No puedes estar insensible sabiendo que te estás equivocando, sabiendo que estás haciendo cosas equivocadas y que tú pasas desapercibido lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Derrámate delante del Señor. Y si hay pecados que tú no le has pedido perdón al Señor, ahora es cuando le puedes pedir perdón al Señor por esos pecados. He aquí yo vengo pronto, dice el Señor. He aquí yo vengo pronto, dice el Padre. Yo traigo un galardón para tu vida, dice el Señor. Pero he aquí, dice el Padre, no te distraigas, porque si no, ese galardón puede ser arrebatado y otro va a tomar tu lugar, dice el Señor. Es necesario, dice el Padre, que tú te pongas a cuentas conmigo, dice el Señor, porque hoy ha llegado la oportunidad a tu vida. Oh Señor, gracias Padre, gracias. Gracias Señor Jesús. Papito lindo, en esta hora bendecimos tu nombre, Padre. Tú estás hablando, Señor Jesús. Clame al Señor, hermano.